El texto que estaremos estudiando el día de hoy, hermanos, es Primera de Timoteo, capítulo 3. La sección que estamos considerando ahora mismo inicia en el versículo 1 y termina en el versículo 7. Pero como lo advertí en el sermón anterior, que fue una exposición del versículo 1, hoy nuevamente consideraremos exponer aspectos muy importantes que se contienen dentro del versículo 1, y si el Señor lo permite, en la siguiente predicación nuevamente hablaremos de un aspecto que quedará pendiente, que es el anhelo santo al ministerio. Pero hoy hablaremos es de la naturaleza del llamado divino. Y quiero iniciar leyendo la palabra del Señor. Dice el versículo 1, palabra fiel. Recuerden que esta es una de las 5 veces que el apóstol Pablo utiliza esta expresión en las epístolas pastorales. Esta es la segunda vez, palabra fiel. Y recuerden que todas las veces que él ha utilizado, o las otras 4 veces que él ha utilizado la expresión palabra fiel, lo ha hecho vinculando la expresión palabra fiel a una doctrina fundamental de la fe cristiana. Eso indica que si él va a ligar la expresión palabra fiel a los asuntos concernientes a la elección de un pastor, quiere decir que eso es muy importante y que no debe ser visto como una enseñanza de menos categoría. ¿Y cuál es la palabra fiel? Bueno, él dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien lo anhela, buena obra desea. Y luego, a partir del versículo 2, establecerá los requisitos. Y la cabeza de todos los requisitos es la irreprensibilidad. Dice que él sea irreprensible. Y debajo de esa irreprensibilidad, entonces viene una lista de varios requisitos que definen a un ministro. Yo recuerdo, mis hermanos, que hace varios años atrás, yo incluso mientras redactaba el sermón pensaba cuántos, y creo que fue unos 8 o 9 años atrás, yo hice una publicación en mi Facebook que decía lo siguiente: pastor, la iglesia no es un negocio familiar. La verdad es que era solo eso, era como lo que ahora podríamos decir un tweet, pero en ese momento era una publicación de Facebook. Pastor, la iglesia no es una empresa familiar. Honestamente, la publicación no estaba dirigida a nadie, ni tenía ningún propósito particular de llegarle a una u otra persona. Yo realmente, si mal no recuerdo, escribí eso porque estaba leyendo un libro de eclesiología, y en ese libro se explicaba cómo la iglesia es una organización santa conformada por Dios, y que hoy en día se había denigrado ese concepto y se había convertido en algo así como una empresa. De hecho, creo que la expresión pastor, la iglesia no es una empresa familiar, era un título de un capítulo, y a mí me quedó sonando eso, me pareció muy interesante y decidí escribirlo. Pero repito, no estaba dirigido a nadie. Ahora, lo curioso de esta historia es que eso armó un alboroto en el Facebook, esa expresión. Y con vehemencia, recuerdo mucho que un joven defendía el hecho de que la iglesia sí era una empresa. Este joven incluso me citó muchos versículos bíblicos para hacerme entender de mi presunto error. Mira, tú estás equivocado porque Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es lícito estar. Entonces la iglesia tiene que ser una empresa. Curiosamente, el joven que invirtió tantos esfuerzos en hacerme entender que la iglesia era una empresa era el hijo de un pastor de una mega iglesia de Bogotá. Y la otra persona que también me hacía la contraposición a mi argumento era la esposa de este joven entusiasta. Este joven defendía con vehemencia lo que él creía que era correcto, que la iglesia sí era una empresa. Ahora, la pregunta es, ¿era bíblico lo que defendía? ¿Es bíblico creer que la iglesia funciona? Porque el argumento que yo estaba desarrollando es que por el hecho de que un hombre sea pastor, sus hijos no necesariamente reciben la investidura de pastor como una empresa familiar. ¿Es acaso el conducto que establecen las escrituras para el establecimiento de un pastor la herencia del pastorado? Si yo soy pastor, ¿mi hijo tiene necesariamente que ser pastor? Bueno, en algunos casos, hijos de pastores llegan a ser pastores, gloria a Dios por ello. Yo creo que los pastores
Anhelamos que nuestros hijos le sirvan al Señor, pero entendemos que esto depende de nuestro buen Dios. Ahora, ¿es un requisito? O más bien, si se es hijo de pastor, ¿necesariamente se puede ser pastor de la iglesia? Hermanos, quienes gobiernan la iglesia, como nosotros lo aprendimos la semana pasada en el sermón antepasada, en el último sermón que di de esta unidad de pensamiento, recordamos que todo individuo llega a servirle al Señor por causa de que Cristo lo llame para esta labor. Y allí hablamos en este sermón de la necesidad de ser llamado por Cristo al ministerio. No se puede llegar a ser ministro de la iglesia de Cristo porque se le herede la dignidad de serlo. Hablando de la exposición anterior, es importante que recordemos que en esa exposición nosotros estábamos respondiendo una pregunta, y la pregunta era: ¿es necesario que un individuo sea llamado por Cristo para ejercer la labor del pastorado? Y la respuesta que pudimos extraer de las mismas escrituras, analizando el testimonio de los profetas y de los apóstoles, y aún viendo la consideración histórica de cómo ha sido el llamamiento de los ministros en el nuevo pacto, la respuesta era un rotundo sí. Pueda que un hombre tenga muchas capacidades para comunicarse. Pueda incluso que en el buen sentido de la palabra sea un hombre muy carismático, muy dado a la gente, muy entrador. Pueda incluso que este hombre tenga grandes destrezas mentales y esté muy bien equipado en aspectos doctrinales. Pero esas características necesariamente hacen que ese individuo sea llamado por Cristo a la iglesia y que sea un pastor. Hermanos, no. Si Cristo no le ha llamado para ser un pastor maestro, entonces, si ese hombre ocupa esa labor sin que Cristo lo llame, lo cual es posible, alguien podría ocuparlo sin ser llamado, estaría ocupando esa labor de manera ilegítima, mis hermanos, de manera ilegítima. Así que el punto, mis hermanos, aquí es este: no importa cuántas buenas calificaciones tenga el individuo, si no ha sido llamado por Cristo, entonces, y presta el servicio como ministro, es un ministro ilegítimo de la iglesia. Ahora, cuando terminé de predicar ese sermón de hace 15 días, uno de ustedes, un hermano, se me acercó con una legítima inquietud que yo esperaba de verdad que quedara en el corazón de ustedes. Y él me dice: ok, pastor, mira, yo ya entendí que un varón tiene que ser llamado por Cristo para que sea ministro de la iglesia. Pero mi pregunta es: ¿uno cómo sabe que lo llamó? O sea, basta con que él diga: mira, la verdad es que, hermanos, Cristo me llamó al ministerio, así que por favor, a partir de ahora empiecen a llamarme a mí como pastor y por favor estén muy atentos a mis instrucciones, porque yo a partir de ese momento seré el pastor de la iglesia. El hermano me decía: ¿solamente debemos confiar en lo que diga esa persona? Y me decía él: ¿y eso no es acaso como caer como en esos misticismos? Él me decía: me quedan muchas dudas de el cómo ocurre. Lo que preguntaba este hermano es supremamente interesante, porque la pregunta es el cómo. Ya sabemos la necesidad del llamado, tiene que ser llamado, pero ahora, ¿cómo se evidencia que ese individuo ha sido llamado por el Señor? Y si el Señor no lo permite, esa es la pregunta que estaremos respondiendo en esta mañana. Ahora, de paso, espero que a lo largo de este sermón también quede muy claro, hermanos amados, que la iglesia no es una empresa en la que un individuo hace un gran esfuerzo, hace una gran labor, hace crecer un grupo a quien llama iglesia, y después, como si se tratara de una empresa, divide las acciones entre sus hijos. Espero que por favor eso quede claro, que la iglesia no es eso. ¿Se puede llegar a ser pastor por tener las notas más altas en el seminario? Decimos, hermanos, que para que un individuo sea pastor, tiene que ser llamado por Cristo para ser pastor. Pero la pregunta es esta: ¿cómo debe ser discernido que realmente este hombre fue llamado por Cristo a ser pastor? Y aquí viene la respuesta. La respuesta, esencialmente, mis hermanos, se divide en dos partes. La primera parte es una afirmación negativa, es decir, el cómo no pasa.
Y la segunda parte es la respuesta bíblica del cómo sí un individuo es llamado al ministerio. Pero antes de considerar las dos respuestas, las dos partes de la respuesta, el cómo no y el cómo sí, es importantísimo, mis hermanos, que recordemos que estamos estudiando una doctrina importantísima. Esta doctrina, mis hermanos, no es de menor importancia o de una categoría muy baja. Es probable que si nosotros tuviéramos que rastrear la fuente de la cual surgen los grandes males que hoy sufren las iglesias, en la mayoría de casos nos encontráramos con que hay hombres que no fueron llamados por Cristo ejerciendo de manera ilegítima una labor al pastorado. Si tuviéramos que analizar por qué hay tantas situaciones difíciles dentro de la iglesia en nuestros días, si tuviéramos que rastrear la fuente y hacer un oficio de investigación, es probable con que nos encontremos que los púlpitos están siendo ocupados por hombres que respondieron al impulso de su corazón, que respondieron a un deseo o que creyeron que Cristo los llamó a ser pastores a través de un sueño. Por esta razón, hermanos, porque esto es tan importante y porque de esto depende en gran medida la salud de la iglesia, es que les pido que prestemos mucha atención a estos sermones y a los sermones que vienen a continuación. Así que esto es importante. Pero hermanos, se hace más que importante para nosotros IBR Monte Calvario si consideramos el punto de la historia en la que se encuentra esta iglesia local, que es una iglesia que está terminando un proceso de plantación y se prepara a empezar un proceso de consolidación y de madurez. Y esa consolidación y madurez se empezará a evidenciar cuando vengan más obreros a la mies a prestar su labor como ministros de Cristo en su iglesia, como pastores o como diáconos. Así que la iglesia tiene que saber muy bien a quiénes recibirá, Si la iglesia no está bien informada de a quién debe recibir, la iglesia estará preparada para recibir con brazos abiertos a cualquiera que diga que Cristo lo ha llamado al ministerio. Nosotros debemos orar para que Cristo envíe obreros a la mies. Esa es una labor fundamental de la iglesia local. Eso es importantísimo, pero también debemos suplicar para discernir si ese obrero que está llegando ha sido lícitamente llamado o quiere prestar una labor de manera fraudulenta. ¿Ven por qué eso es tan importante? Es muy importante. Ahora sí, con eso en mente, hermanos, veamos la primera parte de nuestra respuesta. ¿Cómo sabemos que un ministro ha sido llamado por Cristo? ¿Cómo podemos identificarlo? Veamos el cómo no se debe identificar. ¿Cómo evitamos que un obrero fraudulento tome una posición que no le pertenece? ¿Cómo hacemos esto, pastor? Número 1, el llamado divino al ministerio, escuchen esto, no viene por revelación directa. Lo voy a repetir otra vez. Este es el cómo no ocurre. Y no ocurre por revelación directa. El llamado divino de Dios a un hombre al ministerio no viene por revelación directa. Pastor, ¿y qué es revelación directa? Cuando hablo de revelación directa, me refiero a aquello que se registra en las Escrituras en relación a la forma en la que Dios llamó a los profetas en el Antiguo Testamento y en la manera en la que Dios llamó a los apóstoles en el Nuevo Pacto, en donde Dios mismo de forma directa y por medios extraordinarios llamó a Pablo, le dijo: mira, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llamó para que él supiera cuánto le era necesario sufrir por causa del Evangelio. Eso es una llamada directa. Eso es una llamada directa. O piensen por favor en el caso de Isaías. Isaías, ¿cómo fue llamado? A través de una grandiosa visión celestial. Vayan conmigo, mis hermanos, a Isaías capítulo 6. Y leeremos del versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Isaías 6, versículo 1 en adelante. ¿Estamos todos allí, hermanos? Amén. Muy bien. Isaías 6:1. Dice así la palabra del Señor.
Recuerden, vamos a ver cómo fue que Isaías fue llamado. Esto es revelación directa. Dice así: en el año que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto es una visión. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, escuchen, dice él, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta es la visión que él está teniendo, algo supremamente potentoso, tanto que él tiene miedo y dice: voy a caer muerto. Esto es algo que me sobrepasa a mí. Algo así como lo que ocurre en Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión celestial. ¿Y qué ocurre? Juan cae desmayado. Y aquí Isaías está en una situación parecida. Ahora miren lo que dice el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué responde el Señor? Y dijo: anda y di a este pueblo. Y ahí viene a lo que fue comisionado. Es Dios mismo llamando a Isaías para que venga a ser un profeta suyo. ¿A quién enviaré a Isaías? Isaías allá, parándose del totazo que se dio, dice: envíame a mí, envíame a mí. Ok, a ti te voy a enviar, así que ven y dile a este pueblo. Dios mismo de manera directa está llamando a Isaías al ministerio. En el nuevo pacto pasa igual. En relación a los apóstoles, el Señor de manera directa les llamó para que ellos fueran ministros oficiales de su iglesia y para que de manera inmediata vinieran al servicio suyo. Si queremos pensar en algún ejemplo de los apóstoles, generalmente el que se nos viene a la mente es quizá el más dramático de los llamados, que fue el caso de Saulo. Saulo iba camino a Damasco con las intenciones de perseguir a la iglesia que allí se reunía. Pero de forma extraordinaria, el Señor lo intercepta en su camino de maldad y lo llama a convertirse en un oficial de su iglesia. Después de que el Señor tiene este encuentro, que él sale al paso de Pablo, Pablo queda ciego de manera sobrenatural durante 3 días, no puede ver nada. Y allí en esta ciudad había un hombre que se llamaba Ananías. Y luego el Señor se le presenta a Ananías y le dice: bueno, Ananías, ve a la casa que queda, le da indicaciones exactas y le dice: mira, allá estará Saulo. Y él dice: ¿cómo? ¿El que respira amenazas contra la iglesia? Sí. Ve y tócale, pon tus manos sobre él para que él pueda ver. Pero escuchen lo que le dice Dios a Ananías. Hechos 9:15. El Señor le dijo: Ananías, ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ven esto, hermanos? Esto es un llamamiento directo. Dios mismo, a través de medios extraordinarios, está llamando a que Saulo ya no sea Saulo, sino que sea Pablo, y encima de todo, a que padezca por causa del nombre de Cristo. Esto es extraordinario. Así fue como Dios llamó a los hombres al ministerio hasta la era apostólica. No obstante, mis hermanos, después de esa era apostólica, las escrituras mismas y aún la historia de la iglesia ceñida a las escrituras
nos dan evidencia que el llamamiento en el nuevo pacto para los pastores maestros ya no ocurre de esa forma. Ningún hombre, mis hermanos, tiene la garantía bíblica de que su llamado ocurra como ocurrió en el caso de los profetas y de los apóstoles. No tenemos ninguna evidencia bíblica en nuestros días que nos diga que un hombre ha sido llamado al ministerio porque escuchó que una leve voz le susurró al oído que Cristo lo había llamado al ministerio. Es más, no tenemos ni una sola evidencia bíblica para creer que una providencia especial de Dios deba ser interpretada como que un hombre fue llamado al ministerio. Esto anticipándonos un poco a lo que será el segundo punto. Recuerden que este es el no. Y no tenemos evidencia para creer que los hombres son llamados por sueños, por visiones, por revelaciones, o porque un profeta hace varios años me dijo que yo iba a servir al Señor. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la Biblia lo expresa claramente. ¿Cómo se comunica Dios hoy con nosotros? Así es, mi hermana, a través de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 nos dicen claramente la forma que Dios ha establecido para hablarle a su pueblo en este momento de la historia. Dice así Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, ¿a quiénes? A los padres y a los profetas. Noten, les habló de muchas formas. Dice, en estos postreros días, ¿cómo nos habla? Nos ha hablado por medio de ¿quién? De el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así hizo el universo. En otras palabras, lo que el texto nos indica es esto, hermanos. Cristo es la máxima expresión de la voluntad del Dios Padre para su iglesia en nuestros días. Pero las Escrituras dicen del Cristo en Juan capítulo 1 versículo 14 que Él es el Verbo hecho carne. En otras palabras, mis hermanos, la palabra de Dios, las sagradas Escrituras, es el libro precioso que ustedes y yo tenemos en casa y que ahora mismo ustedes están leyendo. Es la única forma en la que Dios se comunica con su pueblo. Es la única forma. Repito, esto es anticipándome un poco al cómo sí ocurre. Escuchemos lo que dice un documento histórico de la iglesia, como lo es la Confesión de Londres de 1689, en relación a la forma en la que Dios se comunica con su iglesia. Esto está en el capítulo 1, párrafo 1. Dice así: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, escuchen esto, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo seguros de la iglesia y protegerla contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a Dios poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las sagradas Escrituras muy necesarias. Escuchen esto: habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios ha revelado su voluntad al pueblo. En otras palabras, hermanos, todo lo que podemos saber de la voluntad de Dios en nuestros días surge de manera exclusiva de las sagradas Escrituras. Pero lamentablemente, mis hermanos, y a esto le llamamos nosotros sola Escritura, pero lamentablemente, mis hermanos, no son pocos los que en nuestros días con sus labios afirman que creen en la sola Escritura, que creen en la Biblia, pero en su práctica creen que fueron llamados al ministerio por una revelación, por un sueño o por un llamamiento directo. Como lo dije hace un momento, hermanos, si tuviéramos que rastrear los grandes males que hoy hay al interior de la iglesia, nos encontraríamos con que muchos de esos males surgen de la fuente de un llamamiento ilegítimo de hombres que ilegítimamente están ocupando una posición en el ministerio. ¿Por qué? Porque yo sé que todos ustedes conocen historias
del tipo, mira, él es pastor porque un día Dios se le apareció en un sueño y le dijo que iba a ser pastor. Mira, él es pastor porque un día estaba en un evento y un profeta le dijo, mira tú, el de la silla 47 de la fila B, tú vas a ser profeta. Y él miró así, ¡ay, sí, ese soy yo! Voy a ser pastor, voy a ser profeta. Los problemas, mis hermanos, que se derivan de creer que Dios llama a los hombres al ministerio por un llamado directo son terribles y muy numerosos. Pero por cuestión de tiempo voy a mencionar solo dos grandes problemas que se derivan de esto. El primer problema de esta visión errada es que hace que aquellos que creen que Dios los llama de manera directa desestimen la importancia de una confirmación externa, es decir, que desestimen la importancia de la iglesia local, que como veremos en un momento, no es importante, es necesaria para que un hombre realmente haya sido llamado al ministerio. Ellos, por ejemplo, quienes creen que no se requiere una confirmación de la iglesia, podrán alegar y decir, bueno, ¿y a Pablo qué iglesia lo confirmó? ¿Pablo acaso necesitó alguna confirmación de los hombres? No. Así que si Pablo no la necesitó, ¿por qué yo sí necesitaría que los hombres confirmen que yo fui llamado por Cristo? ¿Por qué necesitaría la aprobación de los hombres si ya tengo la aprobación de Dios? Pensar de esta forma, mis hermanos, es peligroso y denota una profundísima arrogancia, pero entre otras cosas, también una profundísima ignorancia en relación a lo que es un llamamiento bíblico. Pero el problema se hace más serio si la iglesia a la que está unido ese individuo que cree que si Cristo me llamó, ¿por qué los hombres me tienen que confirmar? El problema se hace más severo si la iglesia comparte este punto de vista, pues no se atreverán jamás a cuestionarlo. No se atreverán nada a decir en contra del pastor y de por qué él ejerce su labor como pastor. ¿Saben por qué? Porque ellos van a decir, oh, no quiero verme contendiendo contra Dios porque él es el hombre de Dios. ¿Ven por qué tantos individuos que se hacen llamar pastor tienen tanto éxito al interior de las sectas que dirigen? ¿Lo ven, mis hermanos? ¿Ven las consecuencias de esto que estoy diciendo? Ustedes pueden prender el canal de Enlace y ver las nefastas consecuencias que se derivan de una mala interpretación de lo que significa un llamamiento bíblico. Pero en segundo lugar, mis hermanos, otro gran problema que se deriva de esta visión errada del llamamiento es que al ministerio no solo terminarán por ingresar hombres que no son llamados, sino, escuchen, que no son tampoco aptos para este oficio. Hermanos, los hombres que ingresan a la labor del ministro no deben ser medidos por sus percepciones, incluso ni siquiera por sus buenas intenciones, porque convengamos que hay hombres que lo hacen de manera ilegítima, pero con buena intención, pero ni siquiera por sus buenas intenciones. ¿Qué debe medir a un varón para que él pueda desempeñar un oficio como pastor dentro de una iglesia? ¿Sus buenas intenciones? ¿Sus capacidades lingüísticas? ¿Sus capacidades de comunicación? ¿Sus destrezas doctrinales? Hermanos, lo que debe medir a un varón para que él sea ministro de la iglesia de Cristo es lo que Dios ya ha establecido en su palabra para que eso así sea. No basta sino con leer 1 Timoteo capítulo 3 y Tito para entender qué es lo que la Biblia dice que un pastor debe tener para ser ministro de la iglesia de Cristo. Nosotros aquí no estamos inventando nada. La palabra de Dios es clara y dice lo que dice en relación a los ministros. Y si un hombre no se ajusta a esas realidades, no puede ser ministro. Miren, puede ser un hombre muy querido, muy bonachón, muy afectuoso, pero si no tiene las capacidades académicas para instruirse e instruir, no puede ser pastor. Por mencionar solamente uno de los requisitos. Eso entonces, para terminar, esta parte es el cómo no ocurre. Ahora respondamos el cómo sí ocurre. ¿Cómo realmente sí un ministro es llamado a ser ministro de Cristo?
Y la respuesta es esa. El llamamiento para pastores maestros en el nuevo pacto viene de manera exclusiva por revelación especial de las Sagradas Escrituras. Es lo que la Biblia dice y nada más que eso. La diferencia que hay en relación al antiguo pacto y hasta los apóstoles es que ahora el llamado de los ministros, pastores maestros de la iglesia del nuevo pacto, se hace con la mediación de las Sagradas Escrituras. Sin la mediación de las Escrituras, ese hombre no puede garantizar que ha sido llamado al ministerio. Robert Lewis Daphne dice lo siguiente: que el joven piadoso se haga esta sencilla pregunta: ¿hay alguna otra expresión de la voluntad de Dios que se nos haya dado excepto la Biblia? La respuesta, ¿cuál es? No. Y luego pregunta: ¿dónde más nos autoriza Dios a buscar información sobre cualquier deber? En ninguna parte. Así que él concluye: el llamado al ministerio entonces se encuentra como el llamado a cualquier otro deber en las enseñanzas de la palabra de Dios. No hay que ir muy lejos, no hay que buscarle más pelos al gato. El hombre es llamado al ministerio y medido en relación a lo que la Biblia dice. Eso es lo que Daphne está diciendo. En otras palabras, Daphne enseña que el Señor ha revelado en las Sagradas Escrituras todo lo que nosotros necesitamos saber para discernir si realmente un hombre ha sido o no llamado por Cristo al ministerio. Pastor, pero aún no nos dice qué es lo que las Escrituras dicen que un hombre debe tener para verificar que ha sido llamado al ministerio. Ya lo hemos dicho y lo hemos incluso leído ya 2 veces el día de hoy, pero leámoslo una tercera vez. ¿Qué se requiere para que un hombre sea llamado al ministerio? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice que este hombre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Versículo 6, no un neófito, y que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito del diablo. Eso se requiere para ser un pastor. Eso es lo que se requiere. Así que nuestra tarea, mis hermanos, es relativamente sencilla. No tenemos que elaborar un currículum con los requisitos que debe tener un pastor. No, la Biblia ya dice lo que se supone que debe tener un pastor. Lo que debemos hacer, mis hermanos, es sencillo. Debemos observar lo que las Escrituras demandan del ministro, debemos observar al aspirante, debemos cotejar su vida con las Escrituras, y si su vida se conforma a los requisitos de la palabra de Dios, entonces ese individuo podrá ser considerado como un posible ministro de la iglesia. Ahora bien, es importante mencionar algo que no puede perderse de mente. En todo ese proceso, mis hermanos, el Espíritu Santo iluminará la conciencia del aspirante y de la iglesia, a fin de que puedan aplicar correctamente lo que las Escrituras dicen o lo que las Escrituras demandan para que ese ministro o ese hombre pueda ser un ministro. Más adelante veremos cada uno de los ítems. ¿Qué significa que sea marido de una sola mujer? Y veremos cuál es nuestra posición al respecto. ¿Qué significa que no sea neófito? ¿Qué significa que no sea dado al vino? Vamos a ver cada uno de esos aspectos. Pero por ahora, solamente quédense con esto, hermanos. El Espíritu Santo iluminará al individuo que aspira y a la iglesia para que disciernan en su santa dirección cómo aplicar la palabra de Dios en su vida. Lo que acabo de decir significa entonces 2 cosas. Que el llamado bíblico, mediado por el Espíritu Santo en la aplicación de las Escrituras, contiene una manera interna de confirmación y una forma externa de confirmación. Cuando yo hablo de una forma interna o de una confirmación interna, me refiero a esa obra interna que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre
y crea en él un deseo profundo de predicar su palabra, de servirle al Señor, de ser un esclavo de Cristo y de su iglesia. Ese deseo genuino solo lo puede producir el Espíritu Santo. Pero además de ese deseo, como lo veremos en el siguiente sermón, el Señor le dará las dotaciones y las gracias necesarias, proveyéndole de todos los dones que él necesita para ejercer la labor como ministro. El pastor Jeffrey Johnson dice: el llamado interno significa que cuando el Señor llama a un hombre al ministerio, Él hace algo en y para el hombre personalmente. En otras palabras, el llamado divino al ministerio es una expresión intensamente personal. Algo ocurre en ese individuo. No concibe su vida si no es predicando la palabra de Dios, sirviéndole al Señor, aconsejando a sus hermanos, orando por la iglesia local en la que ha sido puesto. Eso pasa en el individuo. Ese es el llamado interno. Pero no olviden esto, hermanos. En todo esto estamos asumiendo que las Escrituras están mediando. Es decir, pueda que un hombre tenga la convicción de servir y saberse llamado por el Espíritu Santo a servirle al Señor y tenga todo esto en su mente. Pero cuando confronta su vida a las Escrituras y mira los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3 y lee Tito y se da cuenta que su vida no se conforma a esto, por más buena intención que tenga, él debe saber que no ha sido llamado por el Señor. Mira, es que yo no tengo la capacidad de pararme al frente y enseñar. No se me da. Bueno, entonces no ha sido llamado por el Señor. Eso es todo. Y cuando hablamos de una forma externa, nos estamos refiriendo a esa obra que el Espíritu hace al interior de la iglesia local. Cuando el Espíritu Santo viene y le otorga a la iglesia local la sabiduría para reconocer el llamado interno que el individuo dice tener. Ahora, no es que él esté paseándose por la iglesia diciendo: hola mis hermanos, ¿cómo están? Tengo un llamado interno. No, la iglesia empieza a identificarlo. Porque sería muy riesgoso que únicamente tuviéramos que confiar en las interpretaciones y las impresiones del corazón de un individuo. El establecimiento de un oficial dentro de la iglesia tiene a la iglesia misma jugando un papel protagónico. La iglesia local observa a ese varón que aspira a ser ministro y, siendo guiada por el Espíritu Santo y a la luz de las sagradas Escrituras, entonces la iglesia reconoce si lo que tiene al frente realmente es un verdadero hombre de Dios llamado al ministerio, o es un hermano con buenas intenciones pero que se ha equivocado en sus pretensiones. ¿Cómo ocurre esto? De forma muy espontánea, mis hermanos. Esto ocurre muy espontáneo. Esta mañana, por ejemplo, pude verlo de una forma muy evidente. Muy evidente. Estaba yo reunido con dos pastores y un hermano que no es pastor, pero que iba a predicar hoy en la iglesia. Así que él estaba todo vestidito, con su saquito, todo bonito, igual que todos nosotros. Y llega una hermana y dice: pastores, buenos días. Pum, pum, pastor, buenos días, pastor, buenos días, pastor, buenos días, pastor. Ay, mi hermano, perdón. Y se fue. Eso fue muy espontáneo. Ella empieza a identificar a este varón como a un ministro. Y no solamente lo ha notado ella, muchos hermanos empiezan a decir: sí, al pastor, ay, no, el hermano. Empiezan a identificarlo espontáneamente, guiados por el Espíritu Santo, concluyen que este individuo es un ministro, que tiene las dotaciones necesarias, que el Espíritu Santo habita en él, que su vida personal, su vida pública dan testimonio, que tiene los conocimientos, es un hombre muy docto. Entonces la iglesia lo empieza a identificar. Pero lo anterior, hermanos, también debería llevarnos, sin salirnos del tema, a una conclusión importante. Un pastor es pastor en virtud de su vinculación con una iglesia local. Es decir, se es pastor porque se pastorea. Si no se pastorea, entonces, usted tiene la razón, hermana, no se es pastor. El cargo de pastor está vinculado al ejercicio de autoridad que ejerce ese individuo sobre el rebaño. Si un hombre ejerció la labor en el ministerio durante algún tiempo,
pero ya no la ejerce porque ya no está vinculado a un rebaño como pastor, ese hombre no es pastor y la iglesia de Cristo no está obligada a referirse a él como pastor. Pueda que el Señor más adelante tenga el volver a restablecer su posición como ministro, si así le place, pero hasta que eso no ocurra, el hermano es un hermano de la iglesia, es un hermano amado como cualquier otro hermano, pero no es un pastor. Quiero concluir todo lo que he dicho, mis hermanos, con lo siguiente. Los dos llamados, tanto el llamado interno como el llamado externo, deben estar mediados por la palabra de Dios y siempre deben estar presentes en la consideración de un hombre cuando va a ser este individuo considerado como pastor. En otras palabras, hermanos, un varón no puede evaluarse a sí mismo. Un varón no puede decir a sí mismo, es que yo soy pastor, sin el acompañamiento de sus hermanos. Debe tener un llamado interno, pero ese llamado interno debe ser evaluado en el contexto de una iglesia local. Por eso nadie puede llegar, atravesar la puerta y decir, ve, esto es una iglesia, mira, yo quiero ser pastor de la iglesia. No funciona de esa forma. La iglesia debe identificar que lo que él dice poder ser realmente es bíblico, es correcto a la luz de las Escrituras. Hermanos, estos aspectos son importantes de que la iglesia los tenga en mente. Pero mientras yo preparaba el sermón, consideraba cuán pertinente es este entendimiento en nuestros días. Vivimos en una época cristiana en donde el sentido del cristianismo básicamente se ha resumido o se ha entendido como la hiperprivatización cristiana, donde el argumento de algunos es yo, mi Biblia y el Espíritu Santo, y eso es todo lo que importa. Así no funciona la iglesia de Cristo, mis hermanos. La vida cristiana es una vida en comunidad. Todos nosotros, creyentes, fuimos llamados a ser miembros de un mismo cuerpo. La Biblia dice que fuimos llamados a ser piedras vivas de una misma edificación. Por lo tanto, los asuntos que involucran el cuidado de la iglesia deben ser de especial cuidado. ¿Para quién? ¿Para los varones? ¿Para el pastor? No, para todos nosotros. Para todos nosotros. Hermanos, todos nosotros debemos tener especial interés en estos aspectos que procuran el cuidado de la iglesia local. Recientemente, un joven con aspiraciones santas y piadosas al ministerio me llamó pidiéndome consejo respecto a cómo servirle al Señor. Yo, antes de darle a algunos consejos sobre lo que ha sido nuestra experiencia como iglesia local, quise preguntarle, hermano, ¿por qué te diriges a mí haciéndome esta pregunta? Su respuesta, hermanos, conmovió mi corazón. Este hombre me dijo: he venido observando durante mucho tiempo la piedad con la que el Señor les ha conducido en Palmira. Ustedes se han constituido basados en las Sagradas Escrituras y yo quiero que lo mismo ocurra en esta ciudad. La verdad, su respuesta llenó de gozo mi corazón. Saber que hay hermanos que en otras partes identifican a esta iglesia local como una obra bíblica, mis hermanos, es algo que naturalmente como pastor me llena de gozo el corazón, pero espero que a todos ustedes también les dé gozo en el corazón y tranquilidad al saberse parte de una iglesia que a los ojos de otros hermanos también es vista como una iglesia bíblica. Y cuento esta breve experiencia con este hermano con el propósito de fortalecer la idea final que he venido desarrollando en este sermón, y es que entendamos que como iglesia fuimos llamados a ser parte de un mismo cuerpo. La Biblia dice que hacemos parte de la misma familia. Por eso, mis hermanos, una doctrina como la que hoy estamos exponiendo debe ser de nuestro especial afecto, pues en ella somos instruidos todos nosotros para poder velar adecuadamente por la salud de nuestra iglesia local. Ruego al Señor, mis hermanos, para que a través de este sermón se genere en nuestro corazón un fuerte sentido de unidad, para que haya súplicas de constante en nuestros labios
pidiéndole al Señor para que envíe obreros a su mies, para que traiga más mies, pero sobre todo para que nos guíe en sabiduría y discernimiento para actuar conforme a las sagradas escrituras, para que cuando de entre nosotros algún varón levante su mano con la santa aspiración de servirle al Señor, la iglesia local ayuda a identificar si este hermano ha sido o no llamado al ministerio. Esta es una iglesia en proceso de establecimiento y naturalmente de crecimiento. Así que, hermanos, como pastor considero que estas instrucciones eclesiológicas no solo son importantes, sino que son necesarias para todos nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que grabe esta instrucción en nuestro corazón, a fin de que como iglesia IBR Monte Calvario actuemos siempre, mis hermanos, siempre conforme a los designios de su bendita palabra y no bajo la torpeza de los impulsos de nuestro corazón. Que la gracia del Señor esté con nosotros, amada iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias